tema que elegí es el barroco novohispano, un estilo artístico desarrollado en Nueva España en los siglos XVII y XVIII, territorio que abarcó México y otras zonas circunvecinas, pero en este caso solo me enfocaré en México. Este estilo en particular se manifestó en la pintura, escultura, literatura y arquitectura. Es esta última la cual me parece más fascinante por lo complejo de sus construcciones. Este estilo contó con el talento de frailes y artistas europeos, indígenas, criollos y mestizos, y es por eso por lo que el barroco novohispano tiene características propias. Algunos de estos fueron el incluir elementos temáticos del Nuevo Mundo, decorativos exacerbados y una gran monumentalidad creada con materiales locales como el tezontle. Tuvo un carácter urbano, aristocrático y criollo. Lo caracterizan sobre todo la ornamentación abundante y el dinamismo y tenebrismo. Como lo comenté anteriormente, este estilo abarcó distintas disciplinas, tales como la arquitectura, en donde se simplificaba a sus fuentes europeas, pues prestaba mayor atención al modelado de las superficies que a la manipulación de masas y volúmenes, siempre buscando un modelado complejo y dramático donde dotaban de belleza y grandeza cada centímetro de estas construcciones. Aunque no siempre fue así, sobre todo en sus inicios, donde el barroco novohispano se caracterizaba por tener un aspecto simple y pobre de materiales constructivos. Fue hasta el siglo XVIII donde el decorativismo se intensificó gracias a la influencia del churrigueresco español. La arquitectura con estilo barroco novohispano contó con numerosos arquitectos, tales como Francisco Becerra, Juan Gómez de Trasmonte, Cayetano de Sigüenza, Diego Durán, Juan Caballero, por mencionar algunos. Algunas de las creaciones más representativas de este arte son: los dos campanarios tienen huecos arcados y 4 columnas adosadas a cada cara. Sus cúpulas están recubiertas de azulejos. La decoración del templo es de los ejemplos más sobresalientes del barroco novohispano. Está reforzada con un par de botareles de gran tamaño. La torre, un campanario de 2 cuerpos, está situada en la parte oriente del templo. Levantada hacia 1960, fue considerada en su tiempo como la 8ª maravilla del mundo por su estilo y decorados. Uno de los templos más importantes de América por sus majestuosas proporciones y por los materiales de construcción que fueron parte de pirámides y estructuras destruidas. La parroquia se edificó hacia 1555, pero debido a su gran deterioro fue demolida y reconstruida en 1709 con su peculiar estilo barroco con inspiraciones góticas de las catedrales europeas, de ahí sus puntiagudas torres y arcos ojivales. Una iglesia de estilo churrigueresco y barroco, un lugar con gran historia por su antigüedad y sus impresionantes figuras y pinturas en su interior. La fachada es de estilo barroco novohispano y la integran 3 cuerpos horizontales superpuestos con remate triangular. Es de los ejemplos más complejos del barroco novohispano. Las 2 esbeltas torres y la fachada están profundamente reforzadas, además de sus interiores ricamente decorados y cubiertos con hoja de oro. El barroco novohispano reafirmaba y elaboraba las doctrinas tradicionales de la Iglesia Católica, por lo que fue la Iglesia la principal promotora de este arte, y es por eso que en la pintura los temas religiosos son los más representados, tales como la Virgen María, la vida de los santos o pasajes bíblicos, aunque claro, no fue único, pues también hay muchas pinturas con temas profanos como bodegones, retratos o castas en donde representaban diferentes tipos de mestizaje de la sociedad estamental. Uno de sus autores principales fue Juan Rodríguez Juárez, un pintor y autor de obras como Jesús con la mujer enferma, La Virgen del Carmen con Santa Teresa y San Juan de la Cruz, Retrato del Virrey Fernando de Alencastre, Noroña y Silva, Milagros del Beato, Salvador de Horta, De mulato y mestiza produce mulato, Estorna atrás, San Juan de Dios y Entierro de Cristo. Su arquitectura es monumental. Sus pinturas más representativas tienen una temática más religiosa y es también impresionante conocer el trasfondo que éstas tienen, como el hecho de que tenían que estar supervisadas durante el proceso de creación para que éstas no salieran de contexto o fueran profanas.